Hola, lunes 14 de septiembre del mes patrio, del año de la pandemia. Un día muy especial, mando un beso a mi hija, pero más allá, cada lunes hacemos una evaluación de cuáles fueron las noticias más importantes de la semana anterior, la segunda semana de septiembre de este año. Hubo muchas, de hecho hace una semana hablábamos de lo intenso que había sido la primera semana de septiembre, ¿no? Cuando se había presentado aquel trifulcas en la Cámara de Diputados, el informe de gobierno, el debate sobre si debían suspender la mañanera y los anuncios donde aparecía el Papa. Muy intenso en la política. Bueno, la semana pasada lo superó. Fue densísimo el debate político la semana pasada. 2 semanas, por cierto, que han sido no muy favorables para la aprobación del López Obrador, pero ¿cuáles fueron las noticias que para los mexicanos? Por segunda semana consecutiva, las cifras del coronavirus no quedan en primer lugar. No había pasado en toda la etapa del coronavirus, siempre el coronavirus era primer lugar y de vez en cuando alguien la superaba. Bueno, la semana anterior, la negativa del registro de México Libre superó, y ahora lo que superó fue el conflicto en la presa en la Boquilla, el conflicto por el agua, el conflicto que se acusa que hay política, corrieron a la Guardia Nacional de la presa. Es decir, ese conflicto superó y por mucho fue la noticia que consideraron más importante a los mexicanos, dejando en segundo lugar a la cifra de muertos del coronavirus, que siempre está en esos lugares, primero o el segundo. La semana pasada superamos los 70,000 muertos, no es cualquier detalle. En el tercer lugar, la división de la CONAGO, se salen 10 gobernadores, a su autonomía eran los federalistas, 10 de los 32, prácticamente la tercera parte de los gobernadores, todos de oposición, no es extraño eso, se salen de la CONAGO, del grupo de gobernadores que había unido desde 2002 como un espacio de diálogo, ¿no? Bueno, rompen de alguna manera ese espacio, no quiere decir que rompan el diálogo con la federación ni entre ellos, pero por lo menos se salen de la CONAGO. Muy cerrado, se mantiene como noticia, que ya había sido noticia importante la semana anterior, la ocupación del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de colectivos feministas, que ahí están y no piensan salirse, están exigiendo derechos, exigiendo resultados. Muchas noticias quedaron fuera y muy importantes. Miren, en política, inició el proceso electoral federal 2021, inició el pasado lunes, y en medio del debate del registro de México Libre, que ahora se va a tribunal, y el Tribunal Electoral va a decidir si las razones para no darle el registro fueron válidas, le regresa el registro o mantiene el que no le da el registro. Y lo importante de ese partido, porque se lo negó a muchos otros, eran 7 los que llegaron a la final y solamente uno pasó, pero lo importante de ese partido es que es encabezado por Felipe Calderón y por su esposa, que es la dirigente del partido, Margarita Zavala. En términos políticos también, la pelea por la dirigencia de Morena, el partido en el poder, el partido mayoritario, el partido favorito, Morena, que no puede ponerse de acuerdo en cómo seleccionar candidatos. El tribunal le dice al INE: tú organízale un proceso de encuestas. Bravo por las encuestas, vienen a solucionar un problema de un partido. Dieron 51, pero 35 cumplieron los requisitos, van a participar en 2 procesos de encuesta. Un primer proceso en donde los 6 más conocidos pasen a una segunda encuesta, en donde ya se pregunte cuál de ellos es el que quiere la gente para que sea el favorito de Morena, con algún filtro de simpatizantes de Morena. Otras noticias que se quedaron fuera en términos del coronavirus, se quedaron 2. La que tiene que ver con la vacuna, que hasta Seneca tuvo un problema con su vacuna. Una persona se enfermó, se hospitalizó, por protocolo se suspende la producción, se suspende todo, mientras corrigen o determinan si sirve o no sirve. Y entonces el anuncio a media semana fue una muy mala noticia, y al final de la semana que AstraZeneca dice que reactivará la producción y que estima que este año tendrá la vacuna. Bueno, ojalá, ¿no? O sea, todos queremos que las vacunas, todas las que estén probando, funcionaran. Y en términos de coronavirus, otra noticia que podría mostrarse con política y no debería, es que 6 exsecretarios de salud sacan unas recomendaciones para poder controlar la pandemia. Eso no son recomendaciones, ¿no? Yo las veo válidas, muchas, sobre todo use el cubrebocas, que se los tengo diciendo durante mucho tiempo, pero la recepción que se hace de parte del vocero del gobierno federal fue una recepción que no tiene nada que ver con la ciencia o con la técnica o con la academia, ¿no? Tiene que ver con la política. Cuando el vocero dice: yo no soy político, soy científico, no, toda su reacción fue irónica, despectiva. Cuando él no se dice político, su reacción fue evidentemente política. Otras noticias: se presentó el presupuesto para 2021, austero, como se esperaba, así está el país, no se esperaba de otra, responsable, o sea, un presupuesto responsable, no malo, o sea, un presupuesto bueno, seguramente para negociar,
como todos los presupuestos, jalas la cobija de un lado y destapas del otro lado. Y por último, algo que afecta al presidente López Obrador, no lo ha asumido directamente, pero en su tierra, en Macuspana, renuncia el alcalde. Hay sospechas de que hay actos de corrupción en donde se menciona que puede estar inmersa su cuñada. No está aprobado nada, lo saca un periódico, pero ese es un tema que a final de cuentas circuló, lo menciono hasta el final porque no fue de las noticias importantes, pero ahí está, ¿no? Nada más no hay que dejarlo de mencionar. Gracias, Roy Campos, con las noticias más importantes de la segunda semana de septiembre, donde recuerdo la más importante, la presa de la Boquilla, la segunda, llegamos a 70,000 muertos.